Y bienvenidos, queridos oyentes, a este nuestro 26 programa de Multicanal Radio en nuestra hora de educadores contra el adoctrinamiento. Si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con sus hijos o con el resto de los niños de su familia, no se pierda este programa y por favor, recomiéndenos. Estamos en el espacio que nos ofrece Multicanal Radio denominado Son Nuestros Hijos. Multicanal Radio es una radio sin complejos y sin censura. Y si usted, querido oyente, es una persona que tampoco tenga complejos y que odie la censura, suscríbase por favor a nuestro canal, porque la unión hace la fuerza. Conmigo están los miembros de Educadores contra el Adoctrinamiento. Tenemos a Alicia Beatriz Monte, a Pedro González Murillo y al presidente de ECA, nuestro querido Arlindo Farto. Hoy, como es día de San José, día 19 de marzo, vamos a hablar de la importancia de la masculinidad y de los referentes masculinos en la educación y la paternidad responsable, siendo, por supuesto, un complemento indispensable de la maternidad. Hoy celebramos una fiesta que tradicionalmente ha sido en España fiesta celebrada y muy preparada en los colegios. Yo recuerdo que durante meses los niños le preparábamos un regalo a nuestro padre que solía ser una sorpresa y que era un regalo manual y artístico. Con este regalo se reconocía la figura de una parte importantísima de nuestra familia, como era nuestro padre. Y esta fiesta se celebraba, y lo seguimos celebrando, en honor del castísimo esposo de nuestra madre, la Virgen María, padre putativo del niño Jesús. San José recibió nada menos que la altísima misión de ser el patriarca de la Sagrada Familia. A él le fueron encomendados los más bellos e importantes tesoros, Jesús y María. Tradicionalmente, por tanto, este día se celebraba el Día del Padre y hoy una de las cosas que queremos hacer es denunciar la eliminación del Día de San José como fiesta del Día del Padre. Para hablar de la figura importante de los padres, pues hemos invitado a 3 amigos del programa que tienen en común que son padres además de familias numerosas. Con nosotros están, los voy a presentar a los 3, Francis Martínez Peñaranda, que tiene 7 hijos y es presidente de la Asociación Libertas. Nuestro amigo Raúl, el murciano encabronado, que tiene 5 niños de distintas edades y es de sobra 6, que tenemos el bebé de distintas edades y es un amigo del programa y además tiene Multicanal Radio también un espacio dedicado y presentado por él. Y por último, pero no menos importante, está el marido de nuestra querida Irene, que es miembro de ECA, y Juan Antonio es padre de 12 hijos, uno de los cuales ya nos precede en el cielo, y tiene 20 nietos, nada menos. Pues hoy vamos a hacerle un homenaje a estos hombres que por el hecho de ser hombres últimamente están ya siendo criminalizados, que además han sido tan valientes de crear una familia, de mantener esa familia y de tener nada menos que de 6 a 12 hijos. Así que imaginaros la valentía de estos señores. Bienvenidos. Muchísimas gracias en nombre de Educadores contra el Adoctrinamiento y de todos los miembros de ECA, y de verdad os agradecemos muchísimo que nos hayáis dedicado de nuevo, porque tanto Francis como Raúl repiten en el programa y Juan Antonio que venga por primera vez. Os agradecemos vuestra dedicación. Queremos enfocar el programa y enfocar el tema con la reflexión de nuestra psicóloga de confianza y de cabecera, que también es miembro de Educadores contra el Adoctrinamiento, que se llama Fuencisla, la conocéis de sobra. Vamos a escuchar el enfoque que ella nos da, que siempre es un enfoque experto, y a continuación empezamos con las preguntas que le vamos a hacer a nuestros invitados. Pasa, Fuencisla, eres muy bienvenida. Para hablar de la importancia del padre, en primer lugar hay que decir que el padre
es el que da el amor condicional, frente al amor incondicional que lo da la madre. Esos dos tipos de amor el niño los necesita para desarrollarse y tener salud mental, salud física, también física y psíquica. En este sentido, el padre es el representante de la ley, es el que representa la normatividad en la familia frente a ese amor incondicional que tiene que dar la madre. Los niños necesitan un padre y una madre, necesitan esos dos tipos de amor, que no digo que no puedan desempeñarlos, por ejemplo, una mujer o un hombre, ambos tipos de amor, pero son específicamente de ellos, o sea, específicamente de la madre es el amor incondicional y específicamente del varón, del padre, es el amor condicional, y necesita esos dos tipos. ¿Por qué? Porque el amor condicional le va a introducir en la sociedad, es el que da la interiorización de ese padre coercitivo, ese padre que restringe, que prohíbe, pero que también es amado, porque es justo y porque todo lo hace por amor a su hijo. Eso hace que el niño vaya a interiorizar la conciencia moral, ¿no? Ese sistema de normas y esa jerarquía, ese respeto que luego va a ser trasvasado a cualquier ámbito de su vida, como puede ser el colegio o como puede ser la empresa, cuando crece y tiene que integrarse en un puesto de trabajo. La sociedad está basada en normas y el padre es el que introduce a los niños en la sociedad. Además, actúa como un tercero separador. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque el cirujano corta el cordón umbilical, la madre y el hijo forman una simbiosis. Y muchas veces, muchos sabréis, ¿no? Madres a madres les cuesta separarse de sus hijos, darles que vuelen, ¿no? Que los hijos, como decimos nosotros, son del mundo, ¿no? Les cuesta mucho. Y el padre actúa como tercero separador. Y eso hace que los niños entran como que tienen la llave de la exogamia, fijaos. Además, impide que el niño pueda caer en la psicosis o en la psicopatía, porque como es el representante de la ley, pensemos que estos niños, el representante de la conciencia, es la conciencia moral, digamos, es la norma que los niños van a ir interiorizando si tienen ese padre que hoy en día está tan ausente, ese padre que ejerce restringiendo los malos comportamientos y la mala afectividad, la maldad de los niños, la agresividad para que tengan opciones de triunfar en la vida. O sea, el padre te da la posibilidad, te lleva al triunfo en la escuela, a tener buenas notas, porque te esfuerzas. Eso viene de que te lo interioriza tu padre con la normatividad y también con el amor, porque no puede ser solo normas sin amor. Ambas cosas tienen que ir de la mano. De hecho, se ha visto en lugares, en familias, donde esto en Estados Unidos se ha estudiado muchísimo, donde el padre, la familia es desestructurada, donde no hay un padre que está ausente o que está en la cárcel porque la madre le ha denunciado, y el niño pierde la figura paterna, queda a merced de esa madre todopoderosa, destructiva, como digo, con un amor que es eso, que la madre tiene un poder todopoderoso y que el padre actúa limitando ese poder e introduciéndose separándolos. Si el padre está ausente, no ejerce o está ahí, pero es un padre débil, es un padre que no restringe, ¿qué le pasa a ese niño? Pues entra en la sociopatía, mayor pertenencia a bandas, mayor índice de drogadicción, de robos, violencia, infinidad de fracaso escolar, infinidad de problemas que acarrea, además que empezando porque ese niño que pierde a su padre se deprime. Para un niño, perder a su padre es el mayor drama que puede ocurrir. En ambos casos, niño y niña, les lleva a la homosexualidad. El no tener a la figura paterna, porque la figura paterna es el que da la identidad, o sea, es el que pone la guinda de esa identidad que ya tenemos, porque somos hombres y mujeres, venimos con nuestros cromosomas de hombres y mujeres y algo genético en la identidad, por supuesto, muy importante, pero la guinda, porque somos animales sociales, la guinda la pone el padre, que es el que introduce, como digo, al niño y a la niña en la sociedad y el que le da esa identidad, la identidad de su sexo, ¿no? Que les hace sentirse hombres y mujeres.
Entonces, cuando el padre no está, ¿qué tenemos? Niños débiles, niños que se sienten insignificantes, impotentes, con muchos problemas de comportamiento, con grandes carencias, que les va a llevar a, por ejemplo, a ser fácilmente manipulables, objeto de crear, les va a llevar a crear uniones simbióticas con poderes, como por ejemplo el poder del Estado o este poder madre que hoy en día está madre diosa, poder madre diosa que da paguitas, que da, no les hace personas que se esfuerzan, que luchan, que tienen voluntad, que saben lo que quieren, o sea, que tienen una identidad. Si no tienen esa figura paterna no lo van a conseguir y van a estar a merced de los poderes dañinos y destructivos del Estado, y lo que crea es una masa de personas que directamente son muy dependientes y establecen, bueno, un mimetismo para sentirse formando parte de un grupo. Los niños necesitan una familia unida, una familia con una organización jerárquica, donde el hombre, el padre, está en la cúspide, la madre le respeta y les transmite a sus hijos que por encima de ella está él y que le tienen que respetar, y él tiene que también transmitir a sus hijos que tienen que respetar a su madre. O sea, esto es fundamental para la salud mental y para el éxito en la vida de nuestros hijos. Pues bueno, continuamos después de esta maravillosa intervención de Fuencisla, a quien le agradecemos muchísimo su dedicación y su cariño. Pues vamos a empezar con Raúl. Raúl, vamos a insistir de nuevo, porque en el último programa que estuviste nos encantó escucharte hablar de la comparativa que existía entre la generación de nuestros abuelos e incluso de nuestros padres, que lo llamaban la generación de hierro, y la actual generación de padres, los podemos denominar padres blanditos o padres, bueno, pues dejados o demasiado colegas de sus hijos, que realmente no sabemos qué es peor, si ser autoritario o precisamente no imponerse como figura paterna y permitir lo que por desgracia estamos viendo hoy. ¿Podrías profundizarnos en las diferencias educativas que hay entre la generación de abuelos y padres nuestros y la actual? Bueno, el ser disciplinado, tener disciplina o respeto está muy mal visto. Es algo como muy negativo. Entonces yo a la gente siempre digo lo mismo. Yo no soy amigo de mis hijos, yo soy el padre. Ser padre, yo no puedo estar a la misma altura que un colega. Es como un profesor no puede estar a la misma altura que un alumno. Hay algo muy sencillo, yo siempre pongo el mismo ejemplo a la gente. En un caso de emergencia, si tú le dices a tu hijo que salte, saltaría. O se pondría a pensar, a preguntar, a ver si tiene que saltar. Y en ese momento puede pasar el accidente que tú, al no tener ese concepto de obedecer simplemente sin preguntar, porque si te lo ha dicho tu padre, será por algo importante, pues tenemos un problema. Yo creo que la autoridad que siempre ha habido y que debe de haber en un orden sirve para convivir con respeto, porque obviamente normalmente, que también hay casos excepcionales, los padres intentan inculcar los mejores valores que hayan heredado a sus propios hijos. Entonces, claro, las familias numerosas digamos que lo tenemos bastante bien organizado, porque si no es muy complicada la convivencia. Pero es que esto se ha demostrado durante miles de años que funciona, porque si no, por ejemplo, sería imposible tener un ejército, sería imposible manejar un comedor grande, tiene que haber un principio de respeto, de disciplina y demás. Entonces, claro, a día de hoy los padres lo que quieren es ser muy indulgentes con los niños. Hay una cantidad enorme, hay que pensar que llevamos varios años donde hay más divorcios que matrimonios. Entonces llega un momento donde los padres lo que hacen es sobornar a los hijos para comprarles el cariño. Eso está siendo demoledor con las familias, pero absolutamente demoledor. Y eso te lo digo yo, que estoy divorciado, mi mujer es divorciada y es un auténtico drama. Entonces nosotros tenemos una convivencia totalmente distinta aquí, de lo que los mismos niños tienen un comportamiento distinto. Entonces yo soy partidario de la figura paterna es lo que es, la mamá es sagrada y hay cosas que no se discuten, porque al final terminas por tener una relación tóxica o de falta de respeto. Entonces ya digo que la gente confunde disciplina o autoridad con autoritarismo.
Y eso no es así. Tiene que haber un principio de respeto, como se ve que se ha perdido en los colegios, por eso hay tantos profesores agredidos por los chavales, porque cuando llegaron esos terribles años 80, donde los profesores tenían una altura para poder estar sentados y estar por encima de la cabeza de los niños, y se les quitó esa altura, ponerte a la misma altura te están dejando claro que tú eres igual. Y un alumno no es igual que un profesor. Un hijo tiene que respetar al padre. Entonces, claro, hemos llegado a este buenismo mal interpretado que nos está trayendo esta situación delincuencial donde, pues hace muy pocas fechas, unos chavales multireincidentes pues asesinan a una trabajadora social que llevaban meses denunciándolo porque, ¿por qué? Falta de autoridad. Y yo voy a decir una cosa que a lo mejor no es políticamente correcta, pero una torta a tiempo quita muchos problemas. Estoy de acuerdo contigo. Y pobre chica, la encomendamos en nuestras oraciones. Muchas gracias, Raúl. Francis, buenas noches. Hemos pasado de una mujer reprimida por el hombre al hombre reprimido por la mujer. ¿Tiene influencia el adoctrinamiento que estamos viendo, ¿no? En los centros educativos, en las redes sociales y en la sociedad en general? ¿Tiene influencia, junto con otras causas, a la situación actual en la que se encuentra el padre? La, la ley también hace una labor pedagógica. Se está haciendo adoctrinamiento para, para discriminar, para crear el conflicto entre hombres contra mujeres, la lucha de sexos. Se está haciendo adoctrinamiento en este sentido porque hay una ideología detrás donde la mujer se considera una víctima y se considera como una clase social oprimida por un opresor, que es, por así decirlo, la figura del burgués opresor, y la mujer, el proletario, la proletariada, por así decirlo, oprimida. Esto se educa en esta filosofía, esto es una religión de Estado. O sea, el Estado se ha hecho confesional de esta ideología y se ha hecho en brazos de esta ideología y se educa en esta línea, en todo, en las series de televisión, en las películas, en los colegios, en la cultura, en todo. Pero la ley, como digo, como he dicho al principio, también hace una labor pedagógica. Entonces, cuando tú haces una ley que quita la presunción de inocencia al varón por el hecho de serlo, ¿dónde está el artículo 14 de la Constitución que dice que todos somos iguales ante la ley y que no se puede discriminar a nadie por razón de raza, sexo o religión? No se, el artículo 14 queda completamente derogado. Y como digo, en este caso el varón es culpable de forma preventiva. Hay un aforismo romano que está en el derecho romano que dice: dame hechos y te daré derecho. Quiere decir, los hechos son los que hacen culpable a la persona. No se puede culpar a alguien de forma preventiva por el hecho de tener una condición natural, por el hecho de ser negro, gitano o varón. Entonces, claro, eso hace una labor pedagógica tremenda, terrible. Y entonces nos encontramos con una sociedad donde los niños empiezan a varones, se les educa ya en que ellos son culpables de nacimiento desde muy pequeños. Dicen que hay una masculinidad tóxica y todos estos mensajes se van inculcando a la infancia, de modo que el individuo no es el culpable de sus hechos, sino que es el colectivo de hombres el que está demonizado por el hecho de serlo, sin presunción de inocencia, simplemente por una razón, porque está en su naturaleza. Recordamos aquellas palabras de Manuela Carmena, que decía que esto de la masculinidad es, de alguna manera, culturalmente e incluso biológicamente, es una sociedad violenta y que hay que pasar a una sociedad donde la feminidad sea preponderante, porque ese es el camino de la luz, por así decirlo. Aquella frase no la recuerdo muy bien como es textualmente, pero bueno,
que un negro no puede ser, ni un gitano, ni un varón puede ser culpable por el hecho de serlo. Y eso es una cosa tan de lógica y tan de sentido común como que es uno de los pilares fundamentales de un Estado de Derecho. Si eso no lo saltamos, estamos haciendo algo terrorífico. Terrorífico porque estamos creando en los niños un sentido de culpa, porque cuando nace un niño varón, pues nace un culpable. Eso es un poco el drama que tenemos y es auténticamente una aberración moral y jurídica. Pues sí, no lo he dicho y os invito, si alguno tiene algo que comentar entre intervención e intervención, lo puede hacer, aunque nuestra idea es que después de las preguntas que tenemos preparadas se abra un pequeño diálogo. Si no tenéis ninguna pregunta, voy a dirigirme a nuestro nuevo invitado, que antes lo he presentado un poco de manera superficial, pero ahora os comento que Juan Antonio es doctor en biología, que trabaja en el CSIC, en el Museo de Ciencias Naturales, está haciendo unos estudios muy interesantes con el espermatozoide de distintas razas de ratones y que lleva toda la vida dedicado a eso, pero que cuando le hemos preguntado por su currículum, él sobre todo ha insistido en su estado civil, que está felizmente casado con nuestra querida Irene, y en la paternidad de esos 12 maravillosos hijos y ya en su ser abuelo, que todavía hace más ilusión. Juan Antonio, la pregunta que te voy a hacer creo que está muy relacionada con la ausencia precisamente de la celebración hoy en día de la fiesta de San José. Estamos en una sociedad que vive de una manera patente de espaldas a Dios y que de manera expresa y además consciente se está despreciando e ignorando a Dios y por tanto pues a los santos. Eh, Esto ha influido en la pérdida de valores y en la pérdida de la ausencia de reconocimiento del padre como figura fundamental de la familia, Juan Antonio. Bueno, Raúl y Francis han dicho dos cosas digo, muy importantes con las que me voy a permitir arrancar. Primero, buenas tardes. Entonces han dicho esto de ser padre no es lo mismo que ser un mero amigo y que Francis comentaba que la ley es, de algún modo es pedagogo, ¿no? Y no siempre la ley indica lo bueno, pero tendemos a pensar de algún modo que asumir la ley es asumir algo que es bueno y no siempre, digamos, la ley implica que aquello que está permitido es bueno. Nada más, por ejemplo, no tiene más que la ley del aborto, por ejemplo, ¿no? Entonces, tendemos a pensar que por qué no dejar el que quiera que aborte, porque es su derecho, ¿no? Bueno, entonces ahí cometemos un error, ¿no? O por qué dejar que un niño no violentarle con un castigo o con un azote si se lo merece, ¿no? ¿De dónde viene esto? Primero, porque la sociedad, digamos, atea, aunque no creo que existan los ateos, la sociedad nihilista, que ya no cree en nada, más que en sus propias fuerzas, en su propio razonamiento, de modo que cada uno tiene su propia, digamos, moral, lo que ha ido permitiendo es que al final no sepamos qué es lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Verdaderamente porque hemos dado la espalda a Dios. Dios, que es un pedagogo muy sencillo y muy bueno, nos ha marcado primero, digamos, históricamente unos mandamientos muy sencillos, los 10 mandamientos. Voy a quitar los 3 primeros, ¿no? Y entonces, honra a tu padre y a tu madre, no mates, no mientas, no tengas envidia del prójimo y no adulteres ni desees a la mujer de tu prójimo, más o menos, ¿no? Dice, estos 2 mandamientos se resumen en 2. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, como esto es imposible, o sea, cumplir absolutamente todos los mandamientos, hemos ido haciendo leyes que primero nos permitiesen ver de qué modo puedes amar al prójimo,
y de qué modo puedes disculpar cuando no lo hagas. Hemos puesto y hemos hecho montones de leyes que hemos tapado lo fundamental, ¿no? Entonces, poco a poco, como cada uno tenemos nuestra moral, hemos convertido el mundo al final en una especie de torre de Babel, donde no nos entendemos unos con los otros. ¿Por qué viene esto? Muy sencillo, porque al separarnos de Dios, que te dice esto, ama al prójimo como a ti mismo, nos hemos separado a la vez del hombre y no nos entendemos. No nos entendemos. Entonces, esto de algún modo explica cualquier frustración en la relación del hombre con el hombre. Cuando hablo de hombre, no me refiero al macho con el macho, o la hembra con la hembra, o macho, sino al hombre como ser humano, ¿de acuerdo? No nos entendemos. El desprecio a Dios nos ha hecho que nos separemos y ha hecho que perdamos el sentido de lo que es lo bueno y lo malo. Y por tanto también hemos ido perdiendo un aspecto muy importante del amor. Y es que el amor tiene implícito muchas veces un sufrimiento. Como no sabemos lo que es sufrir, nos evadimos de cualquier modo de entrar en el sufrimiento. Entonces hemos perdido de algún modo la capacidad de sufrir por nuestras esposas y por nuestros hijos y enseñar a nuestros hijos que el sufrimiento es bueno. Y la sociedad nos ha ido a los padres apartando de esta capacidad que tenemos por nuestra psicología que hemos recibido de modo natural, hemos ido siendo incapaces de educar a nuestros hijos con corrección, o sea, corrigiéndolos, enseñándoles a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y como lo que es bueno y lo que es malo ya no depende de lo que Dios dice, sino lo que la ley dice, una ley que, digamos, ha sido creado en cada sociedad por los hombres en cada tiempo, al final nos encontramos que no sabemos cómo corregir a nuestros hijos, ni con más dureza o con menos dureza, sencillamente no lo sabemos. Y el padre es una figura de modo natural y también de modo espiritual, la figura esencial para educar al hijo en la rectitud de hacer el bien y no hacer el mal. Y la madre es la que psicológicamente y espiritualmente está capacitada para ejercitar el perdón. De modo que hemos perdido aquello de decir, cuando venga tu padre, se lo voy a decir. Te vas a enterar. Y la mujer también ha perdido, digamos, de algún modo también, porque al hacerla a ella, a la mujer, de algún modo paternal, le hemos perdido decir, mira, papá, ten compasión del hijo, no seas tan duro. De modo que el hijo vive en un equilibrio entre la autoridad y la bondad, y eso le da un esqueleto. Un esqueleto. Y eso, el perder de vista a Dios, lo hemos de algún modo perdido. De modo que ya ni el padre sabe cómo ejercer como padre y la madre no sabe cómo ejercer como madre, sino que todos somos madres. Yo cuando hablo de Dios muchas veces me gusta hablar de la maternal paternidad de Dios. Qué curioso. Entonces, esto de algún modo, ¿quién ha venido de algún modo a poner el eje, el axis de lo que es el bien y el mal? Jesucristo. Jesucristo, que es el único que cumple absolutamente todos los mandamientos. Entonces Jesucristo ha dado la vida para que el que acepta su amor reciba un espíritu que le capacita para el perdón al prójimo, para que la relación entre el padre y la madre, aunque haya dificultades y haya sufrimientos que supongan una cruz, se pueda pasar por ella, de modo que los hijos, viendo la relación que hay entre el padre y la madre, sepan que en las dificultades hay un camino que te da el Espíritu Santo. Esto no se puede vivir sin la fe. Porque Cristo ha resucitado precisamente para esto, para darnos su Espíritu Santo y que aquellas situaciones de muerte que nos hacen que nos separemos, nos divorciemos,
no sean para nosotros, digamos, tan duras que tengamos que recurrir o a separarnos o a abortar o a castigar violentamente, sino que tengamos un eje y de algún modo un criterio donde cómo ejercer la autoridad como padre, cómo ejercer la autoridad como madre, la misericordia como madre y la misericordia como padre. Entonces, ciertamente, el habernos apartado de Dios nos ha hecho perder el papel, el espíritu de la paternidad, efectivamente, y en toda la sociedad. Yo, con mis hijos y con mis nietos, con mis yernos y con mi nuera, intento sencillamente hablarles de estos récords. O sea, fijaos, acordaos de Jesucristo resucitado, que es el que os da la vida. Que Él sea vuestra guía para ejercer la paternidad y la maternidad. En este caso hablamos de la paternidad. Se podría hablar de esto infinitamente, Pues sí, infinitamente. pero lo has explicado muy bien. Muchas gracias. Pues sí, y bueno, pues tal y como ha comentado Juan Antonio, la importancia de la armonía entre el padre y la madre, pues yo quería preguntarle a Raúl que bueno, que hoy en día vemos que el hombre es verdad que está más involucrado en las tareas del hogar, en el cuidado de los hijos, pues está más involucrado que a lo mejor hace unas décadas, ¿no? Sin embargo, el feminismo sigue hablando del hombre que es machista, el patriarcado, etcétera, ¿no? ¿Sigue teniendo la mujer más carga que el hombre? ¿Crees que España es machista? ¿Y cómo hay que hacer para poder repartirse estas labores familiares? ¿Cómo lo haces tú? Bueno, creo que el enfoque es malo. El enfoque es bastante malo. El hombre no es que participe más en las labores del hogar. Básicamente mi padre se tiraba 16 horas encima de un tractor. Mi madre estaba en casa, pues ¿quién iba a hacer las labores de la casa? Cuando yo conocí a mi mujer ganaba más que yo. Entonces, como mi mujer ganaba más que yo, el que hacía las cosas en casa era yo, por razones de eficiencia. Luego también es cierto que yo, bueno, pues, todo el mundo no tiene los conocimientos que tengo yo soy cocinero, entonces yo, por ejemplo, hoy no me cuesta trabajo ninguno hacer la comida, lo hago con mucha facilidad además, pero el tema del patriarcado y todo esto, uno no colabora más ni menos, ni es una carga o menos. Las tareas del hogar no son una carga, es una responsabilidad. Una carga son los impuestos que me pone el gobierno. Eso no es una responsabilidad mía que yo no la decido. En una casa uno puede estar esclavizado en la casa y otra gente en casa no padece tanto. También depende cada uno de los hábitos que tenga. Para mí el tema de las tareas domésticas es algo que nunca nos hemos parado a repartirlo. No he necesitado nunca 18 millones de euros de campaña publicitaria de que el hombre tiene que colaborar más con todo esto. Una aplicación. Yo soy el menor de 5 hijos. Cuando era pequeño compartíamos un barreño para bañarnos. Entonces, digamos que dependía de la temperatura del agua y de la olla, a ver cuánto tiempo estabas tú haciendo el tontainas en el agua. Eso a día de hoy, en esta casa hay una secadora, una lavadora, un lavavajillas. Entonces, la vida se ha hecho increíblemente más sencilla. Pero vamos, una cosa, una barbaridad. O sea, las horas de mi vida que yo me he tirado con la ropa, eso a día de hoy se soluciona en... Y las lavavajillas en las cocinas se recogen rapidísimo. Luego una cosa que me encanta son las vitrocerámicas porque no tengo que fregar los hierros, que es lo que peor se hace en una cocina, siempre estar fregando los hierros. Yo no creo en eso, en el reparto de las tareas. Yo siempre creo que, y esto es bastante sencillo de entender, tú párate a pensar cuando yo, por trabajo, me voy a primera hora antes de que salga el sol al campo, luego vengo y a lo mejor tengo que estar haciendo alguna tarea periodística. Yo hago jornadas de 18, 17, 16 horas al día, muy a menudo. El otro día fui a Córdoba, volví en el día. Entonces, si yo me meto 10 horas de coche y estoy 4 horas atendiendo a la gente de 24 horas, pues según nos han dicho a día de hoy, pues yo cuando llego a casa, pues yo tendría que ponerme, no sé, pues, con la plancha o algo de eso, para ser un buen marido o tal. Tu Entonces, cuota. claro, o sea, yo, por ejemplo, por mis hábitos de sueño, pues los biberones más duros, que siempre son los de la madrugada, es como las guardias cuando estabas en el ejército, siempre las más duras son de las 3, de las 5 de la mañana. Eso lo hago yo porque me surge. Entonces, el problema, yo creo que es enfocarlo a que tiene que haber un reparto de tareas y tal, que todo esto es una presión ficticia, un invento de que hay que hacer un reparto, como
porque cuando uno se va a un piso de estudiantes, entonces al final, como todo es un desmadre, todo se pone un horario en el frigo de tía, que hay que fregar lo del fregador, porque yo veo la mierda y no sabía que había que fregarla. Ah, pues no sé. Yo creo que básicamente es más problema para mí el hecho de que hemos conseguido tener hijos mancos más que el hecho de, porque cuando gente como mi madre, la lavadora de mi madre era un objeto cilíndrico que solamente giraba. Eso era una lavadora antes. Y todo el santísimo día con las pinzas, la ropa para arriba, para abajo, 5 chavales. A día de hoy hay pañales, toallitas. Es una cosa, o sea, el avance es descomunal a la hora de tener críos. Tengo un pincho así y tengo ahí, aquí al día, yo frigo 11 biberones. Y no me pasa nada y lo puedo compaginar. Entonces, realmente no creo en eso. Lo que sí que puedo agradecer, y que esto es muy importante para que la gente lo entienda, es que yo ya no soy padre. Yo soy progenitor custodio distinto de la madre biológica o tengo una vagina no gestante. Lo firmé en un papel en el hospital. Como ha comentado antes Francis, cuando nació la pequeña, cuando nació, la doctora te dice, tiene usted una minusvalía que tendrá más puntos en unas oposiciones y seguramente una futura víctima violada. Y si tienes un hijo, pues nosotros lo llamamos nuestros pequeños violadores, futuros delincuentes. Delincuente. O sea, realmente no es ni mucho menos que la vinculación o que el hombre antes colaborara menos en casa. No hay nada más colaborativo de un padre de familia que romperte los cuernos trabajando para traer dinero a tu casa. ¿Tú te imaginas cuando en la sociedad recolectora cazadora estaba la madre recogiendo las bayas y las manzanas y el padre dándose de palos con un dientes de sable e intentando cazar un mamut y que al llegar a la cueva le dijera a ella, ¿qué? ¿Qué estás por ahí con tus amiguetes? ¿Qué pasa? ¿Eh? Mira, yo estoy reventada de coger manzanas. O sea, obviamente si la incorporación al mercado laboral de la mujer no fue una buena noticia. Se llama inflación y se llama pobreza. Mi padre trabajaba, él tenía 5 hijos, tenía 7 coches, 2 tractores, un bancal y una casa de 350 metros cuadrados. A día de hoy, el que quiera que se vaya a trabajar al campo y que se compre la mitad de chismes que tenía mi padre. O sea, se llama pobreza el Así haber es. sacado a la mujer de la casa, el hecho de que la mujer era la que gestionaba el dinero. Eso, que en Japón se sigue haciendo culturalmente, que es que el hombre trae el dinero y la mujer lo gestiona. Gran parte de... Hemos conseguido que la mujer tenga que incorporarse al mercado laboral para comprar un montón de cosas inútiles para tener una pobreza más avanzada y tener menos hijos. Ya digo que yo no lo enfoco tal que así. Yo creo que las labores en una casa para mí no son una carga, es una responsabilidad. Es una responsabilidad. Yo si tengo un hijo soy responsable de él. Ya procuraré yo que vaya limpio, de llevarlo al colegio, de que haga sus tareas, de que sea educado, de que se comporte bien y de que ensucie lo menos posible en casa y que respete lo que le diga a su madre. Todo lo demás, pues mira, hay gente que para darle de comer a los críos monta un circo y es un cisma y los niños no tienen hora de comer y comen fatal y son un desastre. Entonces para ti es una auténtica briega y un sufrimiento. Y otra gente como yo, pues yo hoy pues, he hecho asado, pongo ahí en fila y es lo que hay. No hago ni 3 platos ni 4, ensalada, asado y un fiambre. Y punto. Entonces, ya digo, todo depende de cómo lo enfoques tú y de si entendemos que dependiendo de tus condiciones, tendrá mucho que ver lo que tú hagas en casa o no hagas en casa. También depende de dónde vivas, de cómo es tu vivienda. O le vamos a pedir que tenga el mismo horario un panadero que un mecánico de taller. O sea, ya digo, yo lo enfoco tal y cual nos llegan a comer tanto la cabeza y comernos la tostada. Con lo de colaborar en casa, pues mire usted, ¿qué quiere usted que le diga? Yo a mi hijo Rodrigo he empezado a bañarlo ahora que estoy más en casa, pero cuando estoy llevando para adelante 3 trabajos para mantener a la familia, pues de algún sitio te voy a quitar una hora. Y yo en los primeros 2 años de vida de mi hijo lo bañé 3 veces. Ahora lo baño yo siempre, pero que eso es de ser mal padre, no lo valoro así. Así es. Buenas noches y perdonar porque como casi todos los miércoles me incorporo un poquito más tarde. Buenas Eh, da- tardes. Dar las gracias bueno, a Beatriz y a Nanda y obviamente a ti, Raúl, a Francis y a mi querido amigo Juan Antonio por tres guerreros que creo que para hablar de este asunto teníamos tranquilamente aquí 3 horas y creo que nos faltaría tiempo. Bueno, muchas gracias por vuestra participación y me gustaría preguntar, o sea, hacer una preguntita a Juan Antonio, ¿vale? Juan Antonio, bueno, Juan Antonio, creo que ya fue dicho por ahí que aparte de ser padre, por 12 veces fue padre,
ha sido segundo padre por 19, ¿no? Si no me equivoco, son 12 hijos y 19 nietos. Bueno, yo cuando hablo de padre, siempre digo que el abuelo es padre dos veces, o sea, porque al final es el papel que le corresponde y un poco en el hilo de lo que estaba comentando Raúl. Mi padre ha sido más padre de mi hijo, no, que no, desafortunadamente no ha llegado a conocer, pero de mi sobrina, que propiamente de mí. ¿Por qué? Porque trabajaba para sustentar la familia, nunca me ha dado baño, nunca me ha dado tal, porque estaba en otras tareas y mi madre ejercía un poco de padre y de madre, ¿no? Bueno, pegando un poco en el hilo de la conversación, tanto de Francis como Raúl, me gustaría plantear a Juan Antonio la pregunta. O sea, la figura del padre sabemos que de alguna forma está siendo atacada, ¿no? Se está mezclando el tema de las nuevas masculinidades, o sea, el cambio de rol, el adoctrinamiento que asistimos todos los días con los niños, adoctrinamiento de todos los tipos, pero en el caso ahora, digamos, más fluido el tema de las familias diversas, de todo el tema. Contame cómo cómo te sientes tú siendo padre y qué aportan para ti tus hijos. O sea, que ya sabemos que mucho, tus primeros y tus segundos hijos. ¿Y si crees que deberíamos los hombres percibir eh, la paternidad, o sea, como ya un poco también como comentó Raúl antes, que no sea una carga pesada? Me has hecho dos preguntas, ¿no? ¿Cómo Sí, ejercer la paternidad sin que sea una carga pesada? ¿Y cómo, y qué me aportan a mí mis hijos, ¿no? sí, Vale, correcto. vale. Pues yo he intentado vivir mi paternidad siempre a la luz del Evangelio, que quiere decir que si Cristo me ama cuando hago las cosas bien y cuando hago las cosas mal. Porque como padre, seguro que me he equivocado muchas veces. El otro día, mi hija, una de mis hijas, me pidió perdón. Ya tiene 3 hijos. Y me pidió perdón. Me dijo, hija, ¿por qué? Dice, porque muchas veces, papá, te he juzgado porque has sido muy autoritario, porque creo que a veces nos has castigado sin motivo, porque creo que a veces has sido excesivamente autoritario, los castigos han sido muy pesados, o hemos recibido más azotes o algún azote más fuerte del que debíamos. Muy bien, hija, tienes razón. Y me dice, te quiero mucho. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué he dicho esto? Porque ciertamente muchas veces como padres que ejercen la autoridad cometes errores. Y errores a veces que pueden ser graves y dolorosos para los hijos. Pero un hijo prefiere infinitamente más un padre que ejerce como padre, aunque se equivoque de vez en cuando, que un amigote, porque amigotes tiene muchos. Entonces yo sé que mis hijos, y ahora ya tengo hijos de 40 a 24 años, o sea, entre 42 y 24 años, yo sé que mis hijos me quieren y que están contentos con su padre. Y sé que les he hecho sufrir. Y sé que algunos a lo mejor digamos, han vivido como muchas veces dices que los traumatizamos. Pues claro, pero es que también te traumatiza un amigote y te traumatiza que te deje la novia y que te traumatiza que hayas fracasado en el deporte. De algún modo es un poco me remito a la contestación del principio. Sin la fe en Cristo que te ama como eres, que te dice que en la cruz, en el sufrimiento hay caminos, es muy difícil hoy día ejercer esta paternidad. O sea, claro que nos equivocamos. Y si fuésemos muy endebles no nos equivocaríamos. No haríamos niños de chicle. Entonces, ¿qué es lo que me ha ayudado a mí a ejercer la paternidad? Y no voy a decir que bien o mal, sino como lo he hecho. Y que mis hijos estén contentos y tengan hijos. Porque un hijo frustrado por su padre no tiene hijos. Ya os lo digo yo. Ya. No tiene hijos. O un hijo que le han enseñado solamente a hijo, se construye, gana dinero, realízate. Pues al final cuando quieres tener hijos tienes 40 años y tienes uno
Y pues ya está. Pues dime tú como a un niño que tiene, o sea, que solo es él, que no tiene hermanos, enséñale lo que es la fraternidad. Egalité, fraternité, vamos a ver, es absurdo, ¿no? Entonces, esto, Jesucristo, que me dice Cristo resucitado me dice que en la cruz hay caminos, que te puedes equivocar, no tengas miedo. No quiero decir que ejerces la autoridad para equivocarte, pero ejércela, no pasa nada, tranquilo, tu criterio, en comunión con tu esposa. A mí la iglesia me dijo en un momento, obedece a tu esposa. O sea, la iglesia, esto de que sí, la autoridad, ¿cómo se ejerce? Obedece a tu esposa, escucha. Y luego, si tu esposa tiene razón, con los hijos, actúa. No deja a la mujer de... Fíjate, la Virgen María, lo que le dice a su hijo, oye, vamos a ver, las tinajas estas que no tienen vino, así que ponte las pilas que aquí la fiesta hay que seguir celebrándola, ¿no? Claro. Entonces, quiero decir que primero tiene que pasar por una comunión, y claro, entonces en un matrimonio cristiano es más fácil ejercer hoy día la paternidad que no. Entonces, ¿qué me han dado mis hijos? Pues mucha alegría, porque sé que me quieren y sé que han cargado con mis errores, pero que están firmes, ¿no? Tienen hijos, estudian, trabajan, fracasan en sus cosas a veces, ¿no? Pero bueno, ahí están de pie. Y la otra cosa que me habéis preguntado, no me Sí, acuerdo. la carga. A ver, ¿Cómo hacer ¿cómo la deberían paternidad? los hombres percibir la paternidad para que no sea una carga pesada? Primero, es una pregunta trampa, pesada, una carga pesada, ¿no? No, a Sí. veces me coge la carga, ¿sabes? Pues a veces es una carga, pues claro que sí, pero no es una carga que te aplaste. Es como todo el trabajo. Y coger un trabajo y hacer una oposición no es una carga. Pues también, bien. Lo que pasa es que, claro, si tú tienes, ves los hijos como un don de Dios, esa carga tiene un sentido. Entonces, no es tanto el tamaño de la carga como el sentido de la carga. O sea, si tú vas a trabajar mucho para obtener un buen trabajo, no te importa estudiar mucho una oposición, ¿no? Pues lo mismo, si tú ves que un hijo es un don de Dios, es un regalo de Dios, pues no te importa tener esa carga, aunque a veces te aplaste, pero no te mata y te vuelves a levantar y ya está. Lo cual no quiere decir que todos mis hijos hayan sido una carga. Ahora, yo sí recuerdo cuando nació la quinta hija que dije, Señor, hasta aquí he llegado, no puedo, no puedo. Yo reconozco que todos mis hijos son regalos de Dios. Pero claro, tienes el primero y dices, bueno, parece que es fruto del matrimonio. El segundo está bien, ya no solo es uno, el tercero, bueno, pero te das cuenta que llega un momento y dices, ya no puedo. O sea, esto ya es por encima de mis fuerzas. Y así han llegado hasta los 12. O sea, ¿por qué? Porque Dios te da, si tú ves que esto es Dios que te lo da, Dios te da más fuerzas para llevarlo adelante. Y luego hay una cosa. Y luego en la iglesia tienes quien te ayude. Tienes Qué, quien ma- te ayude. qué maravilla escucharos, de verdad. O sea, me siento tan identificado en cada uno de vosotros cada vez que habláis. Bueno, Francis, una preguntita. Perdonadme, estoy trabajando en la iglesia en una cosa importante. ¿Me permitís que me vaya? Por Sí, supuesto, Claro que muchísimas sí. gracias, Juan Antonio. Gracias, Juan Perdonadme. Antonio. Gracias, Adrián, gracias, Francis. Un abrazo muy fuerte. A ti. Estoy un aquí con... abrazo, Juan Gracias, Antonio. Adiós. Hasta luego. gracias. Adiós, adiós. Francis, una preguntita para ti, que creo que esta es buena, o sea, que yo casi que me atrevo casi a contestarla por ti. El Día del Padre se ha eliminado de los colegios hace unos años, o sea, en cambio tenemos el Día de las Familias, ¿no? O sea, muchos de los colegios ya no celebran el Día del Padre como tal, celebran el Día de las Familias. Bueno, tú que por un lado, ¿qué opinas de este cambio? O sea, ¿cuál es tu opinión acerca de haber quitado un día que quizás para todos era tan importante como el Día del Padre, ¿no? Porque, como decía Juan Antonio, quizás muchos no tengamos hijos, pero padres siempre tenemos, siempre lo vamos a tener, de una forma o de otra, siempre lo vamos a tener. Por un lado, ¿qué opinas del cambio? Y por otra parte, ¿cuál crees tú que es el objetivo de quitar este día? Yo pienso que
que todas estas políticas están impregnadas de una ideología. Esto es un fanatismo ideológico, que lo que pretende es la demolición de la familia por unos objetivos que, bueno, que sería eh, objeto de un programa completo de bastante tiempo para explicar. Pero hay una intención clara de la clase política de demoler la familia. Entonces, esto es una ideología que digamos, el Estado se hace concesional de una ideología y propone a toda la sociedad, o mejor dicho, impone a toda la sociedad esta ideología de forma obligatoria y coactiva. Y en la educación, pues también. Por eso se quita el Día del Padre en los colegios, porque la herramienta educativa es fundamental para envenenar la sociedad, porque los niños son, digamos, el bocado exquisito del ideólogo, porque el niño no tiene capacidad de defensa, no puede oponerse a nada, se cree lo que le dicen. Entonces son, por así decirlo, una hoja en blanco donde se puede escribir lo que se quiera. Y se les inculca esta ideología desde muy chiquitines en el colegio. La ideología de género ha dividido a la sociedad de facto en dos grupos. Tanto es así que, como estaba diciendo antes, las leyes hacen de pedagogo, hacen pedagogía. Y, y están inculcando en los niños una mentalidad de que el hombre es culpable por naturaleza, por el hecho de serlo. Esto es una aberración, esto es una ley de autor, porque el tratamiento que recibe en una pelea entre niñas no es el mismo que el tratamiento que recibe una pelea entre un niño y una niña. La agresión que sufre la niña, en el último caso, pues no es considerada del mismo modo. No sé qué pensarán las madres de estos niños cuando culpen a sus hijos y los castiguen de forma diferente. Si esto no hace una labor, si esto no hace una labor pedagógica nefasta, pues que venga Dios y lo vea. O sea, esto es ni más ni menos que una contrario incluso a la ley del menor. Esto es terrible. O sea, es importante que se comprenda esta idea de que estas leyes están inspiradas en una ideología y que hace a los hombres, por así decirlo, más culpables. Si un hombre mata a un niño, el autor del crimen no recibe la misma condena que si el asesinado es niño que si la asesinada es niña. Entonces, no se me ocurre otra cosa que decir que esto es una cosa de locos en pleno siglo XXI. O sea, esto es una cosa Una absurda injusticia. y fanática, una cosa fanática. Entonces, la cuestión es muy grave hasta el punto de que esto está generando, en los jóvenes, en los niños, es lo que llaman, está generando una crisis de masculinidad entre los jóvenes. Las feministas han acuñado el término de masculinidad tóxica y, y estas afirmaciones, pues, que dicen que las dirigentes feministas y dicen que nosotros llevamos la violencia en el ADN. Esto lo dijo Manuela Carmena, la alcaldesa, la ínclita y nunca bien ponderada alcaldesa de Madrid. O sea, los chicos están recibiendo un mensaje de la sociedad moderna, mensajes contradictorios que les bloquean y les paralizan. En primer lugar, se les recrimina su agresividad, que dicen que tienen, y por otra parte, esto es innato en los chicos, es esencial en el varón, la Sí, pero competitividad, el deseo Francis, de competir. Francis, es que nos quedan pocos minutos. Ciñéndonos un poco a lo que es el tema, bueno, Francis o si Arlindo o Raúl queréis opinar. Ciñéndonos a la pregunta cuestión, ¿no? El Día del Padre se ha eliminado, pero Sí, también el Día de la Madre. O sea, ¿detrás qué objetivo hay? ¿Por qué han si eliminado la el Día del pregunta, Padre y de la Madre? En este caso, bueno, estamos hablando hoy del padre, la figura del hombre. Mm, ¿Hay un objetivo detrás? Si alguno
está abierto el micrófono para quien quiera opinar. Vladimir Ilich Ulyanov Lenin promulgó que si eras capaz de romper las familias y que los hijos reconocieran al Estado como el padre protector, el Estado sería quien decidiese. Por eso se inculcaba la mentira y se inculcaba la adicción al alcohol y a cualquier sustancia estupefaciente para fracturar y romper las familias. Por eso de que los hijos no son de los padres, que la gente le escuchó a Isabel Cela, eso lo decía Joseph Stalin, que él a sus propios hijos decía que no eran suyos, que un buen bolchevique no tenía hijos, que los hijos eran cosa del Estado y las mujeres estaban para usarlas. Es un cambio de paradigma en el cual la autoridad no existe y te pueden infantilizar hasta el punto de normalizar el asesinar a un bebé a través del aborto. También puedes normalizar el hecho de que tú no tienes obediencia debida a tu padre ni a tu madre porque se la debes al Estado. Y esto es algo que no funcionó cuando se quiso imponer en aquellos años 1917 a 1935. Y entonces la idea era malmeter o, si os dais cuenta, hemos normalizado una expresión terrorífica que es papá Estado. Realmente el plan es Le muy iba a claro. decir, el Lo papá de está. papá Estado viene de ahí, que es papá Estado proveerá. Tú eres un infantil, tú no tienes responsabilidad, no te preocupes, que papá Estado proveerá. Y entonces ha llegado hasta el punto donde la gente se piensa que es que el Estado es un ente que te paga, que te mantiene y que produce bienes de forma ingente y que tú eres lo que te diga el Estado, y por eso hay que aceptar normas como el hecho de que un bombero hombre o un bombero mujer, una bombera, tengan que tener actitudes y capacidades distintas para un mismo trabajo. Entonces, esta discriminación positiva sirve básicamente para fracturar o cambiar el paradigma de entender las familias con una estructura. Por eso, cuando tú suprimes la figura paterna y la figura materna, la estructura familiar parte de lo que te diga el Estado. Ya no es un papá y ya no es una mamá, sino es que el Estado te va a decir quién es papá y quién es mamá. Entonces, esto es básicamente tener un control total y absoluto del ciudadano, donde vas a mirar al ente público como lo que te diga es cierto, hasta el punto de que hemos normalizado que algo porque se legisle está bien. Ya, No, yo es que eso estoy es lo que... cumpliendo la ley, ya, pero es que si quitamos, por ejemplo, el delito de sedición o de traición, pues ya no son delito. Entonces, claro, ¿cómo lo vamos a hacer? O el hecho de el artículo 14 de la Constitución española dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, salvo que seas hombre o mujer, porque lo peor que hacía María Carmena, la exalcaldesa, lo peor que hacía no era de alcaldesa, lo peor que hacía es que esa señora ejerció de juez durante muchísimos años y toda su carrera siempre condenaba peor a los hombres que a las mujeres y siempre era Sí, muy laxa si era una activista comunista. Esa claro. fue su carrera. Perdonar que es que no, nos quedamos sin tiempo, qué pena, pero yo antes de dar paso a nuestra querida Beatriz, quiero felicitar a mi padre y quiero felicitaros a vosotros como padres porque realmente hemos tenido esa gran suerte y por tener estos pedazos de hombre a los que admiramos y a los que queremos. Papá, un beso y muchas felicidades. Beatriz, adelante. Vivan los padres. A mi papá también en el cielo. Querido oyente, hace años en la mayoría de los colegios se borró de un plumazo la celebración del Día del Padre el 19 de marzo. El pretexto, que pueden ofender a los alumnos que no tienen padres. La realidad, que se quiere anular la figura del padre, del hombre, de la familia y la de San José, Padre de Jesús, que se celebra ese día en la Iglesia Católica. Hemos escuchado en este programa de las cualidades, los beneficios y los valores que un padre puede aportar a sus hijos. Es una figura clave, fundamental y necesaria para que los hijos se desarrollen correctamente. ¿Cuántos traumas que llevan a problemas de adultos se evitarían si los padres se tomaran en serio su misión, su responsabilidad? El empoderamiento femenino, el ataque al hombre y a la paternidad están logrando que el papel del padre haya dado un giro radical. Del padre como cabeza de familia, como el protector, como la roca firme, se ha pasado al padre pelele, que casi permanece a la sombra o en segundo plano con respecto a la educación de sus hijos. Un padre que huye de sus responsabilidades y delega en la madre el peso educativo. En muchas ocasiones un gran error que sufren los hijos.
Huérfanos quedan ante un mundo que les puede llenar con engaños ese vacío afectivo que sienten y que arrastrarán toda su vida. Como dijo el Papa Francisco en una ocasión, los hijos necesitan encontrar un padre que los espera cuando regresan a sus fracasos. Padres, vuestros hijos necesitan ese abrazo fuerte que les reconforte y dé seguridad, ese abrazo que tan solo un padre es capaz de dar. Padres, no dejéis a vuestros hijos sin esa coraza que tan solo vosotros sabéis forjar en ellos. Luchad para que el día de mañana sean adultos fuertes. Amad a vuestras mujeres y juntos conseguiréis una familia que dejará a sus hijos el mejor legado, el amor incondicional y gratuito. Hacedlo por ellos, porque os necesitan, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Bueno, pues siempre muchísimas gracias a los invitados, muchísimas gracias a Beatriz y vamos a finalizar este nuestro 26º programa de Multicanal Radio. En el espacio Son Nuestros Hijos. Os pedimos que le deis a me gusta, que lo compartáis para ayudarnos a llegar a más gente que sea disidente, que sean rebeldes. La nueva rebeldía es la familia. Multicanal Radio nos recuerda que tiene un Patreon y que nos podemos suscribir para seguir emitiendo este programa por 6 euros al mes. Desde ECA, que es la intervención que tenemos ahora, Educadores contra el Adoctrinamiento, os recordamos que tenemos una web muy interesante con www.eca-medioe.es. El teléfono para recibir WhatsApp, por si tenéis alguna denuncia, 611-098836. También para darnos ánimo, lo agradecemos. Y si queréis aportar económicamente mediante Bizum, que es una cosa muy moderna pero muy práctica, el teléfono 676-85-50-27. También tenemos PayPal. En la web y en las redes sociales nos tenéis a vuestra disposición para lo que necesitéis. Os animamos a escuchar estos programas y los anteriores que están todos colgados en nuestras redes y os agradecemos mucho que participéis de este programa. Terminamos con el grito que cada vez es más alto y cada vez se alza más y es: dejen en paz a nuestros hijos. Muchísimas gracias y buenas tardes y feliz día de San José.